¿Alguna vez te has sentido atrapado como si no hubiera una salida? Imagínate estar frente al gran mar rojo, con un ejército detrás de ti y sin ningún camino visible por donde avanzar. A veces nos encontramos en situaciones donde sentimos que no hay más opciones, que hemos agotado todas nuestras fuerzas y aún así no vemos una solución. Este mensaje nos desafía a cambiar de perspectiva, incluso cuando creamos que no hay una salida. Mi nombre es Alan Muñoz y en esta hora te invito a que exploremos juntos esta increíble historia que nos va a enseñar a cómo movernos en fe a través de cualquier adversidad. Y así sin más, para comenzar, vamos a la lectura del versículo principal. Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Éxodo 14:15. Este texto nos presenta un momento crucial de la historia del pueblo de Israel. Ellos estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. Moisés estaba orando a Dios, pero el Señor le contestó que dejara de orar y empezara a moverse. Aquí no se menosprecia la oración, pero hay momentos en los cuales Dios nos pide que pasemos a la acción. Y la primera enseñanza de esta historia es: la oración no lo es todo. Tenemos que reconocer que la oración es parte vital de nuestra vida espiritual, es nuestro canal de comunicación con Dios. Pero en este versículo, Moisés, el gran líder de Israel, fue instruido para dejar de orar y comenzar a moverse. Dios ya había oído sus oraciones y ahora era el momento de actuar. En ocasiones cometemos ese mismo error. En vez de avanzar, seguimos orando y orando por un problema o por una situación, y todo lo que necesitamos hacer para movernos en fe es dar un siguiente paso. Muchas veces solamente se necesita de una pequeña acción que va a traer cambios significativos, que va a traer grandes resultados a nuestra vida. Pero en esos momentos, cuando nosotros realmente nos empezamos a mover, esas acciones que están basadas en la fe, con la ayuda del Todopoderoso, van a abrir un camino donde antes no existía. Como dice Isaías 43:19, yo hago algo nuevo, ahora acontece. ¿No lo perciben? Aún en los desiertos haré camino y ríos en los lugares desolados. La respuesta que estamos esperando ya está a nuestro alcance. Y ¿sabes algo? Lo más probable es que Dios ya haya contestado nuestras oraciones. Lo que pasa es que no hemos aprendido a movernos en fe. No hemos aprendido a dar el primer paso en valentía, ya que Dios nos está llamando a que tú y yo participemos del proceso. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarnos algo en este proceso. Dios quiere capacitarnos. Dios quiere darnos de su provisión divina y que nosotros confiemos en Él. Ahora te invito a que reflexionemos sobre estas áreas en nuestra vida donde le hemos estado pidiendo algo a Dios, donde hemos estado orando por una necesidad, o si tenemos alguna petición. Examinemos realmente si Dios ya nos ha contestado, pero recordemos que tenemos que dar el primer paso. Ahora quiero hacerte la siguiente pregunta: ¿qué pasos pequeños podríamos dar hoy para actuar con fe? Cuando Dios dice adelante, es porque Él irá delante de nosotros. Él abrirá camino e irá guiándonos. Así como un pastor va delante de su rebaño, Él estará con nosotros. Es hora de actuar con valentía, sabiendo que las acciones que nosotros hagamos pueden transformar nuestra vida. Y no solo eso, las acciones que nosotros estemos realizando, que vayamos a realizar, van a transformar la vida de los demás, van a transformar nuestro entorno, van a transformar todo lo que nos rodea. Moisés dejó de clamar y dio el siguiente paso. Y no fue un paso grande, no fue un paso gigante. Moisés dio un paso pequeño que produjo grandes resultados, y fue el siguiente. ¿Y tú
levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los israelitas pasarán por en medio del mar, sobre tierra seca. Éxodo 14:16. Era el momento de actuar, era el momento de moverse en fe, era el momento de pasar a la acción, lo cual nos lleva al siguiente punto. La fe sin obras está muerta. Moisés y el pueblo de Israel necesitaban poner su fe en acción, ya que Dios ya les había prometido una tierra donde fluye leche y miel, ya que Dios ya les había prometido la liberación de la esclavitud, pero tenían que moverse para tomar posesión de aquellas promesas que ya les pertenecían. La fe activa requiere que nosotros tomemos medidas prácticas, incluso cuando no veamos resultados inmediatos o incluso cuando no veamos lo que nosotros queremos ver. Incluso cuando no veamos que esa promesa se cumple o que la palabra que Dios nos ha dado no se haya cumplido. Tenemos que tomar medidas, tenemos que movernos, porque la fe se demuestra a través de nuestras acciones, como dice Santiago 2:17. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. La fe nos va a impulsar a dar esos pasos hacia las bendiciones que Dios nos tiene preparados para todos nosotros. ¿Cuántas veces hemos estado orando por algo, pero esta falta de fe nos mantiene estancados? Necesitamos tomar este paso de acción que demuestra que nosotros estamos confiando en Dios. Necesitamos tomar este paso de fe que demuestra que creemos en las palabras de Dios. Imagina que Dios ha puesto una visión o un sueño en nuestro corazón, pero sentimos esa inseguridad de dar el primer paso o sentimos ese miedo de dar el primer paso. Debemos de acompañar nuestras acciones con valentía, porque la fe sin obras es muerta, pero la fe viva, la fe activa, mueve montañas. Al igual que Moisés se atrevió a dar el primer paso levantando la vara y extendiendo su mano sobre el mar, nosotros debemos actuar con valentía hacia nuestros objetivos y hacia las promesas que Dios nos ha dado. No dejemos que la duda y el miedo nos impidan dar ese paso que Dios nos está llamando a dar. Cuando ponemos la fe en acción, el Todopoderoso nos responde, Él nos respalda y transforma las situaciones que parecen insuperables. Lo que parecía insuperable para Moisés y el pueblo de Dios, Él lo transformó. Dios lo hizo posible y esto nos lleva a la tercera enseñanza de esta historia. Dios abre los caminos. El mar se abrió cuando dieron el primer paso. Fue en el momento de la obediencia que Dios mostró de su extraordinario poder. El Padre Eterno hizo camino donde no existía. Esto nos enseña que cuando actuamos en fe, Él puede abrir un camino donde no lo hay. Él hace posible lo imposible. La Biblia dice que el Altísimo cambió el mar en tierra seca y si lo hizo una vez, puede hacerlo de nuevo. No importa cuán grandes sean las adversidades que nos golpeen, ni lo profundo del mar de nuestros problemas, ya que Dios tiene poder para cambiar estas situaciones, ya que Dios tiene el poder para abrir un camino nuevo para nosotros. Debemos recordar que, aunque los problemas y las adversidades que estemos pasando sean muy difíciles, no estamos solos. Confiemos en Dios, confiemos en su poder, confiemos en sus promesas y no perdamos la esperanza, porque incluso cuando todo parece que está perdido, aún hay esperanza. Esta historia nos demuestra que Dios no espera que nosotros tengamos todas las respuestas, solamente que actuemos en fe. Solamente debemos avanzar. Cuando confiamos en Él y seguimos su dirección, Él abrirá el camino. Por más difícil que sea el momento que estemos atravesando, debemos de confiar en Dios. No se trata de entender
todo de una manera lógica, sino de dar un paso con confianza. De esto se trata la historia, de que Dios le dijo a su pueblo que avanzara, pero ellos no veían un camino, ellos no veían por dónde poder caminar. Ahí es cuando Dios se glorifica, cuando tú y yo no sabemos por dónde avanzar, pero solamente damos un paso de fe en obediencia y vamos a ver cómo el Eterno, cómo el Todopoderoso va a abrir un camino donde antes no veía. No es necesario entenderlo, solamente es necesario avanzar. Lo que parece un mar sin salida, una situación sin esperanza, va a convertirse en un camino hacia lo que Dios nos tiene preparados, un camino hacia una vida llena de bendiciones. La vida no se trata solamente de orar, sino también de actuar en fe, confiando en que cuando avanzamos en obediencia a Dios, Él abrirá el camino. Así que te animo hoy a estar listo de dar el primer paso en fe. No dejemos que el miedo y la duda nos detengan, sino que sigamos ese ejemplo como el pueblo de Israel, que aunque no había un camino visible por donde avanzar, ellos siguieron caminando. Gracias por pasar este momento de reflexión. Nos vemos en el próximo video y que el Eterno te bendiga. Hasta pronto.